Quiero contarle algo. Cuando nosotros nos acostumbramos a cantar y adorar al Señor, a veces puede pasar desapercibido ese tiempo de estar con libertad en el culto. Pero nosotros el viernes y el sábado ahí en México no podíamos cantar porque rentamos unas aulas, pero son aulas de cursos seculares. Solo podemos dar una conferencia, no podemos hacer nada más. Pero el día domingo, que lo pudimos hacer en el lugar donde le cuento del hijo de la hermana Martita, el Señor llevó a la hija del hermano Reyes que toca teclado y tuvimos un precioso tiempo de alabanza. Pero yo podía observar a la hermana Martita que no tiene esa oportunidad porque ella está en un discipulado donde todavía no hay hermanos que toquen o que canten. Entonces, cuando alguien no lo tiene, lo anhela. Aleluya. Usted que lo tiene a cada rato, no lo aprovecha. O sí lo aprovecha. Algunos sí lo aprovechan, ¿verdad? Pero otros los veo yo que no se meten. Vienen con sombría cuando está cayendo la lluvia. Así que yo lo exhorto a usted, lo motivo a que se meta en los tiempos de alabanza y adoración al Señor con todo su corazón, con todas las expresiones corporales, obviamente salidas de un corazón agradecido y a través de un movimiento del Espíritu en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo les quiero compartir algo que el Señor puso en mi corazón en esta noche. No sé por qué el tiempo está corriendo tan rápido, pero aquí mi iPad tiene otro horario, está 20 minutos adelantado. Pero, ¿lo logra ver ahí usted? Creados para dialogar con Dios. ¿Usted cree que eso es cierto? Creados para dialogar con Dios. Hoy me hablaba el Señor de eso en la mañana. Y eso es algo maravilloso porque no es cualquier cosa dialogar con Dios. Y me encontré un verso en una versión muy interesante que dice en Proverbios, si usted me acompaña, yo sé que su versión va a decir de otra forma, pero esta versión muy interesante, con un lenguaje actualizado, dice en el capítulo 25 y verso 15, ¿cuántos dicen amén? ¿Sí, sí vinieron hoy? ¡Ah, qué bueno! Gloria a Dios que estén aquí esta noche. Dice, dialogar pacientemente con los gobernantes los hace cambiar su manera de pensar. Interesante, ¿verdad? ¿Cuántos saben que los proverbios tienen sabiduría? ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. ¿Tiene usted temor a Jehová? Ah, entonces es sabio. Pero me gusta lo que puse en blanco, que es la parte final del verso. Dice, un diálogo amistoso tiene mucho poder. Un diálogo amistoso, en este caso con Dios, porque fuimos creados para dialogar con Dios. ¿Qué tiene? Tal vez no dialogamos mucho, por eso no se ve el poder. Oremos. Padre, gracias por esta noche. Te agradecemos, Señor, que en tu infinita misericordia nos permite, Señor, estar de vuelta nuevamente, Señor, para poder predicar tu bendita palabra en este lugar. Gracias, Señor, por los corazones que vinieron. Gracias, Señor, porque tú los has guiado, Señor, y has puesto el querer como el hacer, como dice tu palabra, en cada corazón que se ha esforzado por venir a tu casa. Te pedimos, Señor, que la palabra llegue a la necesidad, que la palabra llegue a nuestro espíritu y que esa palabra produzca fe, Señor, y produzca cambios en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchos definen la oración como un diálogo con Dios. Y no sé si usted realmente, cuando ora, tiene un monólogo con Dios. Mono uno, habla de hablar uno consigo mismo. Fíjese que los que tienen un monólogo, según la epístola, si no estoy mal, no sé si es Santiago o Primera de Pedro, pero usted lo va a buscar por ahí.
Pero dice que los esposos que no tratan bien a sus esposas, ya más o menos se ubica, dice que sus oraciones son estorbadas. ¿Ha leído usted eso? ¿Es Pedro o Santiago? ¿Pedro? Primera de Pedro. Vale, muy bien, usted sabe dónde encontrarlo. Eso quiere decir que puede ser que haya muchos esposos cristianos, que las oraciones son un monólogo porque solo hablan ellos y no hay respuesta. Porque encima de ellos hay como un techo de bronce. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y aunque dice esposo, se me pone que también cuando la esposa actúa mal, aló, aquí no viene ninguna esposa que actúe mal, todas son especiales. Por lo menos digan amén, pues. Pero puede ser que tampoco se establezca un diálogo porque tenemos que definir lo que es un diálogo. Un monólogo es hablar una persona consigo misma. Y entonces vamos a definir lo que es un diálogo. Dice que tiene un origen latino de dialogus, que a su vez deriva de un vocablo griego. Un diálogo describe una conversación entre dos o más personas. Pero nosotros, hermanos amados, vamos a hablar del diálogo con Dios. Entonces son dos personas, porque ¿cuántos saben que Dios es persona? El Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo no es una fuerza, como dicen algunos, es una persona. Porque tienen sentimientos. ¿Cuántos saben que el Espíritu se contrista cuando usted se porta mal? Amén. El Hijo cuando encarna, indudablemente lo vemos en los evangelios moviéndose y actuando como una persona. Y aunque solo vemos en el Antiguo Testamento teofanías del Padre, indudablemente que vemos que es una persona. Tal vez el mejor ejemplo que tenemos es cuando tres personajes visitaron ahí en el Génesis 19 a Abraham. Estoy seguro que fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En corporeidades. Aleluya. Teofanías, cristofanías, hierofanías del Espíritu. Bueno, pero eso dejémoslo ahí por un ladito. Entonces, en los diálogos dice que se exponen, estos son lo que dicen los diccionarios, pero al fin y al cabo nosotros hablamos español, ¿verdad? Y tenemos que tener una idea clara de lo que se define como diálogo, que exponen sus ideas o afectos de modo alternativo para intercambiar posturas. En ese sentido, un diálogo es también una discusión o contacto que surge con el propósito de lograr un acuerdo. ¿Cuántos creen que el Señor nos crió para dialogar con nosotros? ¿Sí? ¿Lo cree usted? ¿Y entonces por qué lo practicamos tan poquito? Porque tenemos que ser honestos. ¿Cuánto tiempo tuvo usted hoy para dialogar con Dios? ¿5 minutos? ¿Media hora? Mejor no le digo que levante la mano, no va a hacer que algunos ni la levanten porque digo 1 minuto y tampoco. Tal vez usted estuvo muy ocupado el último día de la semana laboral para algunos. Puede ser que les hayan pedido demasiado, o hayan estudiado demasiado, o hayan atendido a mucha gente demasiado en casa o lo que sea, pero muchas veces nosotros no dialogamos con Dios. Y fuimos hechos para eso. Yo se lo voy a demostrar, con la ayuda del Señor, por supuesto. Isaías capítulo 1 y verso 18, dice un intercambio entre dos o más personas de ideas. ¿Cuántos creen que Dios quiere intercambiar ideas con nosotros? Este pasaje me interesa mucho porque en esta versión dice, mire qué lindo cómo Dios nos habla. Vengan ahora, dice. El Señor es accesible, ¿no es cierto? ¿Siente usted que Dios es accesible o usted todavía tiene un Dios inaccesible? La religión muchas veces nos traslada la imagen y el concepto de un Dios inaccesible. Por eso es maravilloso saber que el Señor se tabernaculizó, se encarnó,
se vistió de hombre. Y dice San Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Qué maravilloso haber sido poder platicar con Jesús. Amén. Qué bonito. Es más bonito que ver milagros. Por ahí un cantautor español, en una su letra mera especial, dice: prefiero hablar con el maestro toda la noche que ver multiplicar los panes. Aleluya. Qué bonito, ¿verdad? Pero ¿cuándo hemos pasado hablando con el Señor toda la noche? ¿Alguno aquí ha tenido la experiencia? Sí, hermano, en la última vigilia que hicimos en Betel, hace como 2 años usted. Yo a las 5 de la mañana me tuve que ir a medio recostar porque ya no aguantaba. Y qué frío. Mejor hacemos las vigilias en verano. Pero yo le aseguro que si hacemos una vigilia mensual, ya a las 10 ya se van todos. O se van unos cuantos, pero vamos a probar porque fuimos creados para dialogar con Dios. Y estos son tiempos difíciles, hermanos. Son tiempos donde tenemos que dialogar con el Señor, como nos vamos a dar cuenta, porque aquí Isaías nos dice: vamos a resolver este asunto. ¿No es cierto que el diálogo es para ponerse de acuerdo? Mira esta versión tan interesante. Dice: vengan ahora. Es Dios. En términos demasiado coloquiales, tal vez. Tal vez usted lo está leyendo en su propia versión. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Y ahí hay un diálogo, ¿verdad? Está Dios y sus interlocutores, es decir, aquellos que a los que les está hablando, que era a su pueblo, pero también a nosotros. Aunque sus pecados sean como la escarlata. Mire qué temita. ¿Cuántos saben que ese tema es complicado? Fue tan complicado para el padre que no encontró otra solución que enviar a su hijo para que muriera por nuestros pecados. Así de serio es esa situación. Y entonces dice: aunque sus pecados sean como la escarlata, que es color rojo, yo los haré, dice él, tan blancos como la nieve. Es una aseveración, es una invitación, pero no todos quieren. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. ¿Le parece que este verso establece un diálogo? Ahora, ante una promesa como esa, ¿valdrá la pena dialogar con Dios y ponerse de acuerdo en el asunto del pecado? Claro que sí, hermano amado. Por eso el Señor dice en otras versiones: venid y razonemos. Indudablemente este pasaje lo usan los evangelistas para predicar el evangelio a los que no conocen al Señor. Pero no es solo para los que no conocen al Señor, es para todos los que a veces nos alcanza el pecado. Y que cuando el pecado nos alcanza, el enemigo nos ataca. Porque nos saca a la cara nuestros pecados. ¿Cómo dice esa versión? Vengan ahora y pongamos las cosas en claro. ¿Usted cree que Dios no lo está llamando a usted a poner las cosas en claro? Y hay otras versiones que traducen esa palabra de otras formas. ¿Quiere que la veamos rapidito? Déjeme ir hay algunas versiones que me llaman a mí mucho la atención de Isaías, capítulo 1, 18. Y usted se va a dar cuenta que el Señor está buscando diálogo con sus criaturas. Vamos a ver si lo encuentro rápido. Pero estas cosas ayudan para ir muy rápido. 1, 18. Comparemos este verso. Dice en algunas, en inglés no, ¿verdad? Porque muy pocos aquí hablan inglés. Tampoco en sutuil, porque no, ¿verdad? O en cachiquel tal vez. No tenemos esas versiones, pero mire, venid ahora, dice la versión Las Américas, y razonemos.
Otros dicen, venid y estemos a cuenta. Esa es la Reina Valera a la que estamos acostumbrados. Pero hay otras versiones que me llaman mucho la atención. Esta dice, venid pues y discutamos, dice. ¿Por qué dirá y discutamos? ¿Por qué lo tradujeron así? ¿Será que se discute a veces con Dios? No, Señor, yo no pequé. ¿Cómo puedes pensar que yo esté pecando, Señor? Eso no es pecado, Señor. Esa es una discusión, ¿verdad? Venid y discutamos. Pero ¿cuántos saben que esa discusión el Señor ya la ganó? Porque ya nos declaró a todos, según Romanos capítulo 3 y verso 23, dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos. Estábamos. Pero el verso literal dice, están destituidos de la gloria de Dios. Pero nosotros ya no estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad, hermanos? Porque el Señor intermedió su muerte, derramó su sangre. ¿Cuántos le dan gloria a Dios al Señor por eso? ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Mire, esta otra versión dice, venid pues y disputemos. Realmente el Señor se abre al diálogo. Pero en relación con el pecado, ningún argumento que nosotros podamos tener para justificarnos. Y usted sabe que el mundo se justifica. Cuando usted va con alguien y le dice, mire, es que usted es un pecador. Ay, ¿acaso he matado a alguien? Le dicen a uno. ¿Verdad que sí? Mire, yo soy fiel a mi esposa, dice. Sabero. Porque a veces se les van los ojos. Aleluyita. Pero por eso es que algunos cuando evangelizan usan la ley de, mejor dicho, los 10 mandamientos, que es parte de la ley. Hay algunos que usan los 10 mandamientos. Yo por aquí te cargo mi cosita para recordar eso. Y entonces le dicen, mire, ¿usted mintió alguna vez? No. ¿Usted mintió alguna vez? Sí. Sí. Entonces, es mentirosa. Se suena feo, ¿verdad? Dice, ¿cómo dice uno de los 10 mandamientos? No matarás. Bueno, eso está difícil, ¿verdad? No mirarás a la mujer de tu prójimo. Y a veces se le pregunta, ¿usted alguna vez ha visto a la mujer de su prójimo? Y si es sincero, dice sí. Entonces usted ya falló en uno de los mandamientos. Pero todo es para que la gente entienda lo que es el pecado. Y que por cuanto es pecador necesita una solución. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, venid entonces y discutiremos. Mire todas las maneras como aquí las versiones no lo trasladan, pero termino con esta cuando dice, vengan para que arreglemos cuentas. No sé si esa es la que tenía mi hermano. El Señor quiere dialogar con los hombres. El Señor quiere tener un diálogo con aquellos que Él creó. Ahora, mire, qué maravilloso es que en el primer relato que nosotros vemos en la Biblia, notamos que había diálogo. Adán fue creado y Eva también para dialogar con Dios. Y lo tremendo es que entonces la oración no es solamente, no es después del pecado que se establece la oración para solamente pedirle al Señor que Él nos ayude, sino que el diálogo, cuando Él, ¿cómo creó al hombre? A su imagen y semejanza. ¿Usted cree que hay diálogo entre el Padre y el Hijo? ¿Cree que hay diálogo entre el Hijo y el Espíritu? ¿Cree que hay diálogo entre el Espíritu y el Padre? Por supuesto, ellos dialogan y su diálogo es maravilloso. ¿Se imagina usted que en uno de esos diálogos dijeron en Génesis capítulo 1 y verso 26, hagamos al hombre? Hagamos, se pusieron de acuerdo para hacer al hombre. Dialogaron. ¿Cuántas cosas no habían creado antes? No lo sabemos con exactitud.
Aunque ciertamente habían hecho ángeles, habían hecho querubines, habían hecho serafines, pero ahora querían hacer algo poco menor que los ángeles. Y lo hicieron a su imagen y semejanza. Nosotros somos el resultado de un acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No es maravilloso eso? Y ellos dialogan. Entonces el Señor con Adán, que lo puso en un huerto, leemos precisamente nosotros en Génesis capítulo 3 y verso 8, escucharon el sonido del Señor Dios caminando por el jardín a la hora fresca de la tarde. Yo me pregunto, ese ruido, ese sonido, dice, escucharon el sonido del Señor Dios. ¿Qué es eso? Caminando. ¿Será que había corporeidad? Y hermano, pensemos un ratito. ¿Había corporeidad? Hermanos, ¿están aquí? ¿O estamos pensando en los anteojos del gallo? Caminando. ¿De qué manera se presentaría el Señor Dios a Adán? ¿O eso es solamente, como dicen generalmente los teólogos cuando no saben explicar ciertas cosas, que muchas veces solo por revelación se pueden explicar, que era una manera de decir que Dios se acercaba a ellos? ¿O realmente esa palabra caminando la tenemos que tomar literal? ¿Qué piensa usted? Caminando por el jardín a la hora fresca de la tarde. Parece que a la hora fresca de la tarde buscaba él dialogar con el hombre. No había pecado. No sabemos cuánto tiempo pasó sin pecado el hombre. Y entonces nuevamente Dios quería dialogar con su criatura. ¿Me está siguiendo? Adán no le tenía que pedir para un carro, como a veces nosotros hacemos, ¿verdad? Y no está malo pedir, pero es mejor dialogar. Porque si nosotros dialogamos, y los amigos de Dios aprenden a dialogar con Dios. Y Adán ahí era un amigo de Dios. No tenía pecado, tenía un nivel de comunicación maravillosa. Pero como ya ustedes saben que habían desobedecido, dice que el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor. ¿Qué será que cuando hay pecado nos escondemos de la presencia del Señor? ¿Se acuerda usted de aquel hombre que se había llevado algunas cosillas de Jericó? ¿Se acuerda qué cosa se llevó? Acán era su nombre. Se llevó un manto babilónico, un lingote de oro, ¿se acuerda? Y lo metió debajo de su tienda, creyendo que iba a engañar a Dios. Y eso detuvo todo el campamento. Pero lo que a mí me impresiona es que cuando Josué llega, porque echaron suertes, qué llamativo que cuando no había Espíritu Santo, adentro se echaba suertes, como lo hicieron todavía con Matías. Y salió por familias la cosa, tenían su organización y cabal llegó a donde estaba Acán. ¿Y qué le dijo Josué? Acán, alaba a Dios. ¿Se acuerda? ¿O no lo ha leído usted eso? Y Acán no pudo alabar a Dios. ¿No será que cuando no tenemos libertad de alabar a Dios, algo tenemos metido debajo de la tienda? ¿Aló? ¿Me está entendiendo, hermano amado? Entonces, note usted que aquí vemos que ellos se esconden de la presencia del Señor. Qué maravilloso si nosotros andamos buscando la presencia del Señor. Y ellos escondiéndose. El Señor Dios llamó al hombre. Diálogo. Dios busca el diálogo. Aleluya. Y le dijo, ¿dónde estás? Qué pregunta, ¿verdad? Puede ser que estemos en el culto y el Señor nos diga, ¿dónde estás?
¿En quién estás pensando? ¿De qué te estás acordando? Trae aquí tu corazón, porque aquí te quiero hablar. Gloria al Señor. Y sigue diciendo, el hombre le respondió, diálogo. Escuché que andabas por el jardín. Quiero insistir, escuché que andabas. Y me asusté. Era la primera vez que se asustaba, porque antes no había tenido pecado. Porque estaba desnudo. Entonces me escondí. Luego Dios le preguntó, diálogo. Nota, preguntas, respuestas, intercambio de ideas. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Usted cree que en el diálogo con Dios, Dios nos tiene preguntas? ¿Usted cree que en el diálogo con Dios nosotros tenemos preguntas? Es que si usted viene de la religión, a usted le enseñaron solo a orar artificialmente, mecánicamente. Acuérdese que si usted vino de la grandota y se portaba mal e iba al confesionario, porque algunos sí iban al confesionario y no quieren ministrarse ahora. Tan mal. Y el ministro de esa iglesia le decía 3 Aves Marías y 2 Padres Nuestros. Ya, como que se sabe bien la medida, ¿verdad? Pero entonces, ahí empezaba usted, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero mecánicamente, como que si fuera una receta de cocina, ¿verdad que sí? Eso no hacía nada. Pero ya se dio cuenta, este diálogo, pero yo lo quiero hacer práctico. ¿Dialogas tú con el Señor sobre si eres soltero la persona con la que te vas a casar? Mira, Señor, ya viste la jovencita que llegó, Señor. Yo sé que le va a parecer chistoso, le va a parecer así, ay, pero ¿cómo le puedo hablar yo al Señor así? Diálogo, diálogo. Está como quiere, Señor. ¿Y será que el Señor le contesta? ¿O se asustó? Y dice, pecadorazo. ¿Verdad que no? Yo creo que Él pone atención. Eso sí, conoce las intenciones de nuestro corazoncito. Y entonces como conoce las intenciones, pero es que a ti solo te está gustando su cuerpo. Híjole, ya lo agarro a uno. Es que a ti solo te están gustando sus ojos. Es que a ti, y como uno sabe que él sabe, ¿verdad? Pero hay diálogo. Señor, ¿y será que es ella la que he estado esperando por tantos años? Porque algunos no esperan nada. Lo que es carne al gancho. No, eso es en el mundo, perdón. Yo creo que le estaba hablando a los inconversos. Sí, algunos son muy activos, ¿verdad? Andan de flor en flor. Y yo detrás con una red para agarrarlos. Aleluya. Pero le puse algo porque se da cuenta cómo se pone el ambiente entre los jóvenes, así se pone alegre, ¿verdad? Pero usted que ya se casó, dialoga con Dios. Señor, ese es mi esposo, no hay manera que cambie. ¿Cree que el Señor le oye? O le dice, mira hija, sujétate, así con una voz fuerte y usted se queda. ¡Oh! ¿Será que así le dice? Hey, tal vez algún ministro se lo dice así, pero él le pone atención. Hija, pero ya te diste cuenta que lo tienes cansado en esto y esto y esto. Sí, sí. Y es que no he empezado todavía el retiro, el discipulado matrimonial, ya la cosa se puso buena, ¿verdad? Aleluya.
Ya. No se ría, por favor. Pero mire, ¿se podrá dialogar de esas cosas con Dios, hermano? Es que a veces somos muy religiosos, hermano. Creemos que todo es así. Oh Señor del cielo y de la tierra, tú que formaste. Híjole, sí, nos echamos una oración así como para apantallar, ¿verdad? Nosotros no apantallamos a Dios, hermano. Por eso no sean como los fariseos, que se ponen en las plazas aquí y allá. No, cuando ores, entra a tu cuarto. ¿Se acuerda que hay instrucciones? Las vamos a ver. De aquí como a las 10 de la noche, al fin y al cabo yo me estoy desquitando porque no estuve. Ay, qué culpa tengo yo, hermano, que usted se vaya a otro lado. Ya le leí los pensamientos. ¿Acaso has comido del árbol del que les prohibí comer? Nota que en las preguntas el Señor es muy certero. No se va por las ramas, no es guatemalteco. Uno va de dar vueltas y vueltas y vueltas. Es directo en el diálogo y hace preguntas para recibir respuestas. Pero nosotros también le podemos decir, Señor, ya vas a venir. ¿Verdad que sí le podemos preguntar? ¿O no, no le podemos preguntar? Yo no sé qué nos va a contestar. Sí, pero a traerte. Ay, no, Señor, pero me vas a venir a traer. ¿Cómo, Señor? Hay personas que reciben de parte de Dios que ya se van, pero al dormitorio. ¿Verdad? Porque ahora los cristianos dormimos. Pero qué rico sería que el Señor le dijera a uno. Así uno se organizaría. Ay, no, hermano, no me hable de eso. Bueno, está bien. El hombre dijo, ¿se da cuenta cómo el hombre se está aquí tratando de justificar? La mujer que me dice, y no le gustó, pues dijo, ahora, saber cómo era Eva, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que era Eva? Ya, quiero contarle algo. Cuando nosotros nos acostumbramos a cantar y adorar al Señor, a veces puede pasar desapercibido ese tiempo de estar con libertad en el culto. Pero nosotros el viernes y el sábado ahí en México no podíamos cantar porque rentamos unas aulas, pero son aulas de cursos seculares. Solo podemos dar una conferencia, no podemos hacer nada más. Pero el día domingo, que lo pudimos hacer en el lugar donde le cuento del hijo de la hermana Martita, el Señor llevó a la hija del hermano Reyes que toca teclado y tuvimos un precioso tiempo de alabanza. Pero yo podía observar a la hermana Martita que no tiene esa oportunidad porque ella está en un discipulado donde todavía no hay hermanos que toquen o que canten. Entonces, cuando alguien no lo tiene, lo anhela. Aleluya. Usted que lo tiene a cada rato, no lo aprovecha. O sí lo aprovecha. Algunos sí lo aprovechan, ¿verdad? Pero otros los veo yo que no se meten. Vienen con sombría cuando está cayendo la lluvia. Así que yo lo exhorto a usted, lo motivo a que se meta en los tiempos de alabanza y adoración al Señor con todo su corazón, con todas las expresiones corporales, obviamente salidas de un corazón agradecido y a través de un movimiento del Espíritu en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo les quiero compartir algo que el Señor puso en mi corazón en esta noche. No sé por qué el tiempo está corriendo tan rápido, pero aquí mi iPad tiene otro horario, está 20 minutos adelantado. Pero, ¿lo logra ver ahí usted? Creados para dialogar con Dios. ¿Usted cree que eso es cierto? Creados para dialogar con Dios. Hoy me hablaba el Señor de eso en la mañana. Y eso es algo maravilloso porque no es cualquier cosa dialogar con Dios. Y me encontré un verso en una versión muy interesante que dice en Proverbios, si usted me acompaña, yo sé que su versión va a decir de otra forma, pero esta versión muy interesante, con un lenguaje actualizado, dice en el capítulo 25 y verso 15, ¿cuántos dicen amén?
¿Sí, sí vinieron hoy? Ah, qué bueno. Gloria a Dios que estén aquí esta noche. Dice, dialogar pacientemente con los gobernantes los hace cambiar su manera de pensar. Interesante, ¿verdad? ¿Cuántos saben que los proverbios tienen sabiduría? ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. ¿Tiene usted temor a Jehová? Ah, entonces es sabio. Pero me gusta lo que puse en blanco, que es la parte final del verso. Dice, un diálogo amistoso tiene mucho poder. Un diálogo amistoso, en este caso con Dios, porque fuimos creados para dialogar con Dios. ¿Qué tiene? Tal vez no dialogamos mucho, por eso no se ve el poder. Oremos. Padre, gracias por esta noche. Te agradecemos, Señor, que en tu infinita misericordia nos permite, Señor, estar de vuelta nuevamente, Señor, para poder predicar tu bendita palabra en este lugar. Gracias, Señor, por los corazones que vinieron. Gracias, Señor, porque tú los has guiado, Señor, y has puesto el querer como el hacer, como dice tu palabra, en cada corazón que se ha esforzado por venir a tu casa. Te pedimos, Señor, que la palabra llegue a la necesidad, que la palabra llegue a nuestro espíritu y que esa palabra produzca fe, Señor, y produzca cambios en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchos definen la oración como un diálogo con Dios. Y no sé si usted realmente, cuando ora, tiene un monólogo con Dios. Mono uno, habla de hablar uno consigo mismo. Fíjese que los que tienen un monólogo, según la epístola, si no estoy mal, no sé si es Santiago o Primera de Pedro, pero usted lo va a buscar por ahí. Pero dice que los esposos que no tratan bien a sus esposas, ya más o menos se ubica, dice que sus oraciones son estorbadas. ¿Ha leído usted eso? ¿Es Pedro o Santiago? ¿Pedro? Primera de Pedro. Vale, muy bien. Usted sabe dónde encontrarlo. Eso quiere decir que puede ser que haya muchos esposos cristianos que las oraciones son un monólogo porque solo hablan ellos y no hay respuesta. Porque encima de ellos hay como un techo de bronce. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y aunque dice esposo, se me pone que también cuando la esposa actúa mal, aló, aquí no viene ninguna esposa que actúe mal, todas son especiales. Por lo menos digan amén, pues. Pero puede ser que tampoco se establezca un diálogo porque tenemos que definir lo que es un diálogo. Un monólogo es hablar una persona consigo misma. Y entonces vamos a definir lo que es un diálogo. Dice que tiene un origen latino de dialogus, que a su vez deriva de un vocablo griego. Un diálogo describe una conversación entre dos o más personas. Pero nosotros, hermanos amados, vamos a hablar del diálogo con Dios. Entonces son dos personas, porque ¿cuántos saben que Dios es persona? El Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo no es una fuerza, como dicen algunos, es una persona. Porque tienen sentimientos. ¿Cuántos saben que el Espíritu se contrista cuando usted se porta mal? Amén. El Hijo cuando encarna, indudablemente lo vemos en los evangelios moviéndose y actuando como una persona. Y aunque solo vemos en el Antiguo Testamento teofanías del Padre, indudablemente que vemos que es una persona. Tal vez el mejor ejemplo que tenemos es cuando tres personajes visitaron ahí en el Génesis 19 a Abraham. Estoy seguro que fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En corporeidades. Aleluya. Teofanías, cristofanías, hierofanías del Espíritu. Bueno,
Pero eso dejémoslo ahí por un ladito. Entonces, en los diálogos dice que se exponen, estos son lo que dicen los diccionarios, pero al fin y al cabo nosotros hablamos español, ¿verdad? Y tenemos que tener una idea clara de lo que se define como diálogo, que exponen sus ideas o afectos de modo alternativo para intercambiar posturas. En ese sentido, un diálogo es también una discusión o contacto que surge con el propósito de lograr un acuerdo. ¿Cuántos creen que el Señor nos crió para dialogar con nosotros? ¿Sí? ¿Lo cree usted? ¿Y entonces por qué lo practicamos tan poquito? Porque tenemos que ser honestos. ¿Cuánto tiempo tuvo usted hoy para dialogar con Dios? ¿5 minutos? ¿Media hora? Mejor no le digo que levante la mano, no va a hacer que algunos ni la levanten, porque digo 1 minuto y tampoco. Tal vez usted estuvo muy ocupado el último día de la semana laboral para algunos. Puede ser que les hayan pedido demasiado, o hayan estudiado demasiado, o hayan atendido a mucha gente demasiado en casa o lo que sea, pero muchas veces nosotros no dialogamos con Dios. Y fuimos hechos para eso. Yo se lo voy a demostrar, con la ayuda del Señor, por supuesto. Isaías capítulo 1 y verso 18, dice un intercambio entre 2 o más personas de ideas. ¿Cuántos creen que Dios quiere intercambiar ideas con nosotros? Este pasaje me interesa mucho porque en esta versión dice, mire qué lindo cómo Dios nos habla. Vengan ahora, dice. El Señor es accesible, ¿no es cierto? ¿Siente usted que Dios es accesible o usted todavía tiene un Dios inaccesible? La religión muchas veces nos traslada la imagen y el concepto de un Dios inaccesible. Por eso es maravilloso saber que el Señor se tabernaculizó, se encarnó, se vistió de hombre. Y dice San Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Qué maravilloso haber sido poder platicar con Jesús. Amén. Qué bonito. Es más bonito que ver milagros. Por ahí un cantautor español, en una su letra mera especial, dice, prefiero hablar con el maestro toda la noche que ver multiplicar los panes. Aleluya. Qué bonito, ¿verdad? Pero ¿cuándo hemos pasado hablando con el Señor toda la noche? ¿Alguno aquí ha tenido la experiencia? Sí, hermano, en la última vigilia que hicimos en Betel, hace como 2 años usted. Yo a las 5 de la mañana me tuve que ir a medio recostar porque ya no aguantaba. Y qué frío. Mejor hacemos las vigilias en verano. Pero yo le aseguro que si hacemos una vigilia mensual, ya a las 10 ya se van todos. O se van unos cuantos. Pero vamos a probar porque fuimos creados para dialogar con Dios. Y estos son tiempos difíciles, hermanos. Son tiempos donde tenemos que dialogar con el Señor, como nos vamos a dar cuenta, porque aquí Isaías nos dice, vamos a resolver este asunto. ¿No es cierto que el diálogo es para ponerse de acuerdo? Mira esta versión tan interesante. Dice, vengan ahora. Es Dios. En términos demasiado coloquiales, tal vez. Tal vez usted lo está leyendo en su propia versión. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Y ahí hay un diálogo, ¿verdad? Está Dios y sus interlocutores, es decir, aquellos que a los que les está hablando, que era a su pueblo, pero también a nosotros. Aunque sus pecados sean como la escarlata. Mire qué temita. ¿Cuántos saben que ese tema es complicado? Fue tan complicado para el padre que no encontró otra solución que enviar a su hijo para que muriera por nuestros pecados. Así de serio es esa situación. Y entonces dice, aunque sus pecados sean como la escarlata, que es color rojo,
Yo los haré, dice él, tan blancos como la nieve. Es una aseveración, es una invitación, pero no todos quieren. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. ¿Le parece que este verso establece un diálogo? Ahora, ante una promesa como esa, ¿valdrá la pena dialogar con Dios y ponerse de acuerdo en el asunto del pecado? Claro que sí, hermano amado. Por eso el Señor dice en otras versiones, venid y razonemos. Indudablemente este pasaje lo usan los evangelistas para predicar el evangelio a los que no conocen al Señor. Pero no es solo para los que no conocen al Señor, es para todos los que a veces nos alcanza el pecado. Y que cuando el pecado nos alcanza, el enemigo nos ataca. Porque nos saca a la cara nuestros pecados. ¿Cómo dice esa versión? Vengan ahora y pongamos las cosas en claro. ¿Usted cree que Dios no lo está llamando a usted a poner las cosas en claro? Y hay otras versiones que traducen esa palabra de otras formas. ¿Quiere que la veamos rapidito? Déjeme ir hay algunas versiones que me llaman a mí mucho la atención de Isaías, capítulo 1, 18. Y usted se va a dar cuenta que el Señor está buscando diálogo con sus criaturas. Vamos a ver si lo encuentro rápido. Pero estas cosas ayudan para ir muy rápido. 1, 18. Comparemos este verso. Dice en algunas, en inglés no, ¿verdad? Porque muy pocos aquí hablan inglés. Tampoco en sutuil, porque no, ¿verdad? O en cachiquel tal vez. No tenemos esas versiones, pero mire, venid ahora, dice la versión Las Américas, y razonemos. Otros dicen, venid y estemos a cuenta. Esa es la Reina Valera a la que estamos acostumbrados. Pero hay otras versiones que me llaman mucha la atención. Esta dice, venid pues y discutamos, dice. ¿Por qué dirá y discutamos? ¿Por qué lo tradujeron así? ¿Será que se discute a veces con Dios? No, Señor, yo no pequé. ¿Cómo puedes pensar que yo esté pecando, Señor? Eso no es pecado, Señor. Esa es una discusión, ¿verdad? Venid y discutamos. Pero ¿cuántos saben que esa discusión el Señor ya la ganó? Porque ya nos declaró a todos, según Romanos capítulo 3 y verso 23, dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos. Estábamos. Pero el verso literal dice, están destituidos de la gloria de Dios. Pero nosotros ya no estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad, hermanos? Porque el Señor intermedió su muerte, derramó su sangre. ¿Cuántos le dan gloria a Dios al Señor por eso? Aleluya. Bendito sea el Señor. Mire, esta otra versión dice, venid pues y disputemos. Realmente el Señor se abre al diálogo. Pero en relación con el pecado, ningún argumento que nosotros podamos tener para justificarnos. Y usted sabe que el mundo se justifica. Cuando usted va con alguien y le dice, mire, es que usted es un pecador. Ay, ¿acaso he matado a alguien? Le dicen a uno. ¿Verdad que sí? Mire, yo soy fiel a mi esposa, dice. Sabero. Porque a veces se les van los ojos. Aleluyita. Pero por eso es que algunos cuando evangelizan usan la ley de, mejor dicho, los 10 mandamientos, que es parte de la ley. Hay algunos que usan los 10 mandamientos. Yo por aquí te cargo mi cosita para recordar eso. Y entonces le dicen, mire, ¿usted mintió alguna vez? No. ¿Usted mintió alguna vez? Sí. Sí. Entonces, es mentirosa. Se suena feo, ¿verdad? Dice, ¿cómo dice uno de los 10 mandamientos?
no matarás. Bueno, eso está difícil, ¿verdad? No mirarás a la mujer de tu prójimo. Y a veces se le pregunta, ¿usted alguna vez ha visto a la mujer de su prójimo? Y si es sincero, dice sí. Entonces usted ya falló en uno de los mandamientos. Pero todo es para que la gente entienda lo que es el pecado. Y que por cuanto es pecador necesita una solución. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, venid entonces y discutiremos. Mire todas las maneras como aquí las versiones no lo trasladan, pero termino con esta cuando dice, vengan para que arreglemos cuentas. No sé si esa es la que tenía mi hermano. El Señor quiere dialogar con los hombres. El Señor quiere tener un diálogo con aquellos que Él creó. Ahora, mire, qué maravilloso es que en el primer relato que nosotros vemos en la Biblia, notamos que había diálogo. Adán fue creado y Eva también para dialogar con Dios. Y lo tremendo es que entonces la oración no es solamente, no es después del pecado que se establece la oración para solamente pedirle al Señor que Él nos ayude, sino que el diálogo, cuando Él, ¿cómo creó al hombre? A su imagen y semejanza. ¿Usted cree que hay diálogo entre el Padre y el Hijo? ¿Cree que hay diálogo entre el Hijo y el Espíritu? ¿Cree que hay diálogo entre el Espíritu y el Padre? Por supuesto, ellos dialogan y su diálogo es maravilloso. ¿Se imagina usted que en uno de esos diálogos dijeron en Génesis capítulo 1 y verso 26, hagamos al hombre? Hagamos, se pusieron de acuerdo para hacer al hombre. Dialogaron. ¿Cuántas cosas no habían creado antes? No lo sabemos con exactitud. Aunque ciertamente habían hecho ángeles, habían hecho querubines, habían hecho serafines, pero ahora querían hacer algo poco menor que los ángeles. Y lo hicieron a su imagen y semejanza. Nosotros somos el resultado de un acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No es maravilloso eso? Y ellos dialogan. Entonces el Señor con Adán, que lo puso en un huerto, leemos precisamente nosotros en Génesis capítulo 3 y verso 8, escucharon el sonido del Señor Dios caminando por el jardín a la hora fresca de la tarde. Yo me pregunto, ese ruido, ese sonido, dice, escucharon el sonido del Señor Dios. ¿Qué es eso? Caminando. ¿Será que había corporeidad? Y hermano, pensemos un ratito. ¿Había corporeidad? Hermanos, ¿están aquí? ¿O estamos pensando en los anteojos del gallo? Caminando. ¿De qué manera se presentaría el Señor Dios a Adán? ¿O eso es solamente, como dicen generalmente los teólogos cuando no saben explicar ciertas cosas, que muchas veces solo por revelación se pueden explicar, que era una manera de decir que Dios se acercaba a ellos? ¿O realmente esa palabra caminando la tenemos que tomar literal? ¿Qué piensa usted? Caminando por el jardín a la hora fresca de la tarde. Parece que a la hora fresca de la tarde buscaba él dialogar con el hombre. No había pecado. No sabemos cuánto tiempo pasó sin pecado el hombre. Y entonces nuevamente Dios quería dialogar con su criatura. ¿Me está siguiendo? Adán no le tenía que pedir para un carro, como a veces nosotros hacemos, ¿verdad? Y no está malo pedir, pero es mejor dialogar. Porque si nosotros dialogamos, y los amigos de Dios aprenden a dialogar con Dios. Y Adán ahí era un amigo de Dios. No tenía pecado, tenía un nivel de comunicación maravillosa.
Pero como ya ustedes saben que habían desobedecido, dice que el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor. ¿Qué será que cuando hay pecado nos escondemos de la presencia del Señor? ¿Se acuerda usted de aquel hombre que se había llevado algunas cosillas de Jericó? ¿Se acuerda qué cosa se llevó? Acán era su nombre. Se llevó un manto babilónico, un lingote de oro, ¿se acuerda? Y lo metió debajo de su tienda, creyendo que iba a engañar a Dios. Y eso detuvo todo el campamento. Pero lo que a mí me impresiona es que cuando Josué llega, porque echaron suertes, qué llamativo que cuando no había Espíritu Santo, adentro se echaba suertes, como lo hicieron todavía con Matías. Y salió por familias la cosa, tenían su organización, y cabal llegó a donde estaba Acán. ¿Y qué le dijo Josué? Acán, alaba a Dios. ¿Se acuerda? ¿O no lo ha leído usted eso? Y Acán no pudo alabar a Dios. ¿No será que cuando no tenemos libertad de alabar a Dios, algo tenemos metido debajo de la tienda? ¿Aló? ¿Me está entendiendo, hermano amado? Entonces, note usted que aquí vemos que ellos se esconden de la presencia del Señor. Qué maravilloso si nosotros andamos buscando la presencia del Señor. Y ellos escondiéndose. El Señor Dios llamó al hombre. Diálogo. Dios busca el diálogo. Aleluya. Y le dijo, ¿dónde estás? Qué pregunta, ¿verdad? Puede ser que estemos en el culto y el Señor nos diga, ¿dónde estás? ¿En quién estás pensando? ¿De qué te estás acordando? Trae aquí tu corazón, porque aquí te quiero hablar. Gloria al Señor. Y sigue diciendo, el hombre le respondió, diálogo. Escuché que andabas por el jardín. Quiero insistir, escuché que andabas. Y me asusté. Era la primera vez que se asustaba, porque antes no había tenido pecado. Porque estaba desnudo. Entonces me escondí. Luego Dios le preguntó, diálogo. Nota, preguntas, respuestas, intercambio de ideas. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Usted cree que en el diálogo con Dios, Dios nos tiene preguntas? ¿Usted cree que en el diálogo con Dios nosotros tenemos preguntas? Es que si usted viene de la religión, a usted le enseñaron solo a orar artificialmente, mecánicamente. Acuérdese que si usted vino de la grandota y se portaba mal e iba al confesionario, porque algunos sí iban al confesionario y no quieren ministrarse ahora. Tan mal. Y el ministro de esa iglesia le decía 3 Aves Marías y 2 Padres Nuestros. Ya, como que se sabe bien la medida, ¿verdad? Pero entonces ahí empezaba usted, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero mecánicamente, como que si fuera una receta de cocina, ¿verdad que sí? Eso no hacía nada. Pero ya se dio cuenta, este diálogo, pero yo lo quiero hacer práctico. ¿Dialogas tú con el Señor sobre si eres soltero la persona con la que te vas a casar? Mira, Señor, ya viste la jovencita que llegó, Señor. Yo sé que le va a parecer chistoso, le va a parecer así, ay, pero ¿cómo le puedo hablar yo al Señor así? Diálogo, diálogo.
Está como quiere, Señor. ¿Y será que el Señor le contesta? ¿O se asustó? Y dice, pecadorazo. ¿Verdad que no? Yo creo que Él pone atención. Eso sí, conoce las intenciones de nuestro corazoncito. Y entonces como conoce las intenciones, pero es que a ti solo te está gustando su cuerpo. Híjole, ya lo agarro a uno. Es que a ti solo te están gustando sus ojos. Es que a ti, y como uno sabe que Él sabe, ¿verdad? Pero hay diálogo. Señor, ¿y será que es ella la que he estado esperando por tantos años? Porque algunos no esperan nada. Lo que es carne al gancho. No, eso es en el mundo, perdón. Yo creo que le estaba hablando a los inconversos. Sí, algunos son muy activos, ¿verdad? Andan de flor en flor. Y yo detrás con una red para agarrarlos. Aleluya. Pero le puse algo porque se da cuenta cómo se pone el ambiente entre los jóvenes, así se pone alegre, ¿verdad? Pero usted que ya se casó, dialoga con Dios. Señor, ese es mi esposo, no hay manera que cambie. ¿Cree que el Señor le oye? O le dice, mira hija, sujétate, así con una voz fuerte y usted se queda. "Ah". ¿Será que así le dice? Hey, tal vez algún ministro se lo dice así, pero él le pone atención. Hija, pero ya te diste cuenta que lo tienes cansado en esto y esto y esto. Sí, sí. Y es que no he empezado todavía el retiro, el discipulado matrimonial, y ya la cosa se puso buena, ¿verdad? Aleluya. No se ría, por favor. Pero mire, ¿se podrá dialogar de esas cosas con Dios, hermano? Es que a veces somos muy religiosos, hermano. Creemos que todo es así. Oh Señor del cielo y de la tierra, tú que formaste. Híjole, sí, nos echamos una oración así como para pantallar, ¿verdad? Nosotros no apantallamos a Dios, hermano. Por eso no sean como los fariseos, que se ponen en las plazas aquí y allá. No, cuando ores, entra a tu cuarto. ¿Se acuerda que hay instrucciones? Las vamos a ver. De aquí como a las 10 de la noche, al fin y al cabo yo me estoy desquitando porque no estuve. Ay, qué culpa tengo yo, hermano, que usted se vaya a otro lado. Ya le leí los pensamientos. ¿Acaso has comido del árbol del que les prohibí comer? Nota que en las preguntas el Señor es muy certero. No se va por las ramas, no es guatemalteco. Uno va de dar vueltas y vueltas y vueltas. Es directo en el diálogo. Y hace preguntas para recibir respuestas. Pero nosotros también le podemos decir, Señor, ya vas a venir. ¿Verdad que sí le podemos preguntar? ¿O no, no le podemos preguntar? Yo no sé qué nos va a contestar. Sí, pero a traerte. Ay, no, Señor, pero me vas a venir a traer. ¿Cómo, Señor? Hay personas que reciben de parte de Dios que ya se van, pero al dormitorio. ¿Verdad? Porque ahora los cristianos dormimos. Pero qué rico sería que el Señor le dijera a uno. Así uno se organizaría. Ay, no, hermano, no me hable de eso. Bueno, está bien. El hombre dijo, se da cuenta cómo el hombre se está aquí tratando de justificar. La mujer que me dice, y no le gustó, pues dijo, ahora, saber cómo era Eva, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que era Eva? Paraba el tráfico, ¿verdad? ¿O no? ¿Ah? Y es que también Adán era. ¿O usted cree que salió de las manos del Señor algo raro? ¿Cómo cree usted que era Adán? Ay, así yo estoy esperando a mi Adán, dicen las patojas. Estas sí, miraba a los animales, estos no.
esta sí, ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y se le abalanzó. No, no, eso no es cierto. Bueno, tengo que hacer algo para que...